10:06 de la mañana y ya estamos en comunicación con Bruno Bazán, que como les conté en la apertura, es el director de investigación, innovación y promoción del desarrollo con perspectiva de género de la Subsecretaría de Formación, Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad. Y estamos en comunicación con él sobre lo que es el documento Micaela Tec, que fue elaborado por el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación. Muy buenos días, Bruno, ¿cómo estás? Agustina te saluda. Buenos días, Agustina, muchas gracias por invitarme. No, muchas gracias a vos por atendernos y por tomarte el tiempo de charlar un ratito con nosotros. Y bueno, en principio preguntarte, lo que presentaron como Micaela Tec es un aporte a la igualdad en el ámbito científico y tecnológico. Y bueno, preguntarte concretamente, ¿qué es el Micaela Tec y de dónde surge? Bien, Micaela Tec está conformándose como un programa. En este caso presentamos una publicación que es un material de lectura que busca apuntar a hacer un ABC de aquellos desafíos que tenemos en materia de género y diversidad en entornos digitales. Pasó como mientras nosotros estábamos desde la dirección desarrollando el documento, porque, bueno, como trabajamos innovación, estamos en contacto con aquellos espacios de entornos digitales. Surgió el debate sobre la ley Olimpia en nuestro país y por suerte finalmente se aprobó la ley, que es aquella que tipifica como un modo de violencia digital y que adhiere esa modalidad de violencia a la ley que ya tenemos de protección contra las mujeres, de violencia contra las mujeres. Y bueno, hemos intentado desarrollar un material para introducir, porque entendemos que es un desafío enorme y que falta muchísimo como sociedad poder estar preparados y preparadas para evitar los entornos digitales en un marco de derechos, ¿no? Absolutamente, y no solamente ese es una gran complejidad y falta muchísimo, sino que justamente al hablar de nuevas tecnologías, todos los días vemos distintos avances tecnológicos y herramientas que se ponen a disposición y que pueden resultar, bueno, en algunos casos armas de doble filo. Y en este caso quería preguntarte sobre lo que diga el informe sobre el uso de inteligencia artificial y la perspectiva de género. ¿Está incluido dentro del informe? Sí, hicimos un convenio con la Universidad Tecnológica Nacional, también para poder poner en diálogo porque inteligencia artificial es, si bien un tema que en la agenda mediática, en la agenda social, explotó este año, por ChatGPT y porque empezaron el uso y el acceso se multiplicó. Es un asunto que ya viene hace varios años preocupando a las personas especializadas, tanto en los asuntos del conocimiento como en el desarrollo de nuevas tecnologías. Y hemos llegado, bueno, a la vez que nosotros estábamos haciendo el material, como muchas cosas pasando al mismo tiempo, estuvo la delegación del Grupo Montevideo, de varios especialistas, diciendo, bueno, hay que tener alguna mirada crítica y pensar cuál es el modo en el que la inteligencia artificial se va a desarrollar, que tiene básicamente que ver con que para aquellas personas que por ahí todavía no logren comprender qué es la inteligencia artificial, a nosotros nos gusta explicarlo como una máquina, porque es una máquina que no tiene un correlato empírico, físico, como uno dice, bueno, un tractor, pero es una máquina desarrollada por algoritmos, sí, el cual uno dota de información, llena de información, y esa máquina produce de modo aleatorio y casi infinito combinaciones con esa información. Y lo que pasa es que, bueno, la máquina va a producir en base a lo que uno le dé. Y está estudiado de que la mayoría de los desarrolladores de inteligencia artificial son hombres. Y no cualquier tipo de hombre, incluso hombres blancos de cierto lugar del mundo, con ciertas características. Y entonces los resultados que entrega inteligencia artificial tienen un sesgo también de género, tienen muchas veces, y eso es algo que se ha ido alertando, sesgos raciales. Digo, hay muchísimos, porque tienen que ver con quiénes son las personas que lo hacen. Y en ese sentido, una primera aproximación, lo más básico que se puede pedir es que en el desarrollo de inteligencia artificial estén, no solamente haya un criterio de competencia técnica, es decir, bueno, una especialista en desarrollo de algoritmos, sino también tener mujeres y diversidades en ese momento.
La verdad que es muy claro y muy interesante lo que mencionás y pensar justamente cómo han sido construidas, desde dónde, quiénes han construido esas inteligencias, es algo que quizás mucho no se pone en debate y en discusión y es clarísimo, bueno, que claro, que quienes la crean, luego la inteligencia va a resultar muy similar a esos pensamientos. Te quería preguntar también, bueno, que desde hace algunos meses desde el Ministerio mostraron que personal de empresas tecnológicas se estuvo capacitando en perspectiva de género y diversidad dentro del marco del Micaela Tech y quería preguntarte, bueno, ¿cómo funcionan esas capacitaciones? ¿Se dan una sola vez? ¿Cómo vienen funcionando? Sí, hay distintos tipos de formaciones en ese sentido. Nosotros pusimos tanto a la publicación como a las capacitaciones Micaela Tech porque se enmarca dentro de la aplicación de la ley Micaela, Claro. que supone formación en perspectiva de género y diversidad. Pero sí, algunos están con programas propios permanentes y nosotros lo que hicimos fue una capacitación que dura aproximadamente un mes, que es sobre todo digital, pero tiene una instancia de apertura o de cierre presencial, que tiene que ver con que se pueda pensar, porque cuando uno dice, bueno, hagamos una capacitación en perspectiva de género, hay como dos grandes espacios o dos grandes temas. Uno es pensar cómo eso opera, cómo funciona en nuestro espacio laboral, y entonces ahí hablamos de acuerdos de convivencia, de protocolos, y de asuntos que tienen mucho más que ver con el día a día. Y lo otro es esto que venimos a proponer y a proponer pensarlo desde Micaela Tech, que tiene que ver con algunos fundamentos, reflexiones más teóricas, porque muchas veces se va eso de decir, bueno, no solamente hace falta protocolizar o atender las violencias, las violencias que la gente percibe de modo más explícito en los entornos laborales, sino también ver cómo lo que se hace en esta empresa, por ejemplo, reproduce un estereotipo, reproduce un sesgo. Entonces ahí sí trabajamos en esto de ejemplos que ya están comprobados, que son todos estudios que están bastante, que son estudios serios y de alcance internacional, como por ejemplo el sesgo en la producción automotor. La mayoría de las medidas de seguridad que se toman, cinturón de seguridad y las dimensiones de los espacios para el conductor, por ejemplo, en los automóviles, están hechos pensando en un arquetipo de persona que es hombre y que tiene ciertas características, también que es un hombre caucásico y que tiene cierta altura, cierto peso, lo que hace que las mujeres en general tengan un 50% más de probabilidades de sufrir lesiones en caso de accidente, porque las normas de seguridad no las protegen. Es Eso es impresionante. uno de los tantos ejemplos en donde nosotros decimos, bueno, también las empresas que son productoras, no solo de contenido, sino de materiales, dice, bueno, cuando las empresas como, no voy a dar nombres, Bien. pero cuando empresas muy conocidas dicen, sacan un teléfono celular, hacen, bueno, esa materialidad puede tener o no un sesgo de género y que permite o aleja a ciertas personas del uso de ese instrumento. La verdad que es impresionante lo que me decís, no se me había ocurrido ni siquiera pensarlo y eso que, bueno, justamente ya van muchos años de que la oleada feminista y que los transfeminismos han empezado a cobrar cierta relevancia y jamás se me había ocurrido pensar que, claro, que cada producto, cada una de las cosas que utilizamos puede tener ese tipo de sesgo y qué importante que es que el ministerio y que, bueno, que existan equipos que lo estén pensando efectivamente y, bueno, un poco en ese sentido te quería consultar, siendo que estamos en un momento electoral y complejo, bueno, te parece que es la importancia de que siga existiendo el ministerio y de que sigan existiendo estas políticas? Bien, gracias por la pregunta. Yo creo que es fundamental que podamos pensar, sobre todo, en historizar muy brevemente qué es lo que pasó en el último tiempo y por qué se ataca sistemáticamente, sobre todo en redes sociales. Se promueve de modo sistemático desde bots hasta después personas que toman los argumentos de los bots y lo repiten al Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Me parece que es básicamente porque promueve prácticas en pie de igualdad y también porque genera la necesidad, y eso es algo histórico que pasa mucho y pasó también con los presupuestos para infancias en su momento, necesitan presupuesto. Las políticas públicas con perspectiva de género y diversidad necesitan presupuesto y mucha gente, muchos espacios concentrados no quieren que se destine presupuesto para estas prácticas. Y en 4 años me parece que lo que se logró desde el Ministerio, después de mucho trabajo y mediados pandemia, mediados
en muchísimas situaciones extraordinarias para la historia reciente, se lograron poner las bases para transversalizar la perspectiva de género y diversidad en el Estado. Y es fundamental, porque muchas veces, incluso con las mejores intenciones, sin ánimos de discriminar, sin ánimos de excluir, en muchas políticas públicas se generan exclusiones y se generan discriminaciones por falta de perspectiva de género y diversidad. Y nosotros siempre decimos, no se trata de un agregado, como quien dice, hago una torta y le pongo crema arriba. Se trata precisamente de una cosa integral, que es como decir la harina de la torta. Claro. Entonces es necesario poder trabajar mucho, falta mucho diálogo, falta todavía muchísimo trabajo, y la verdad es que yo sí creo que las políticas salvan vidas, pero es imposible exigirle al ministerio lo que se le exige, porque se evalúa, ¿viste? El impacto, como diciendo, bueno, bajar o no bajar los femicidios. Ese es un criterio, y la realidad es que quienes se adentran en el abordaje de la violencia saben que ese índice no depende exclusivamente de las políticas públicas de un ministerio, y que de hecho si hay una parte del Estado que tiene que tomar más cartas en el asunto es el Poder Judicial. Totalmente. Y que es uno de los lugares que menos se ha modificado y que menos se ha formado en perspectiva de género y diversidad, pero que todo lo otro a mediano y largo plazo es necesario. Tenemos que ya estar pensando esto, por ejemplo, la violencia en entornos digitales, porque sabemos que todas las generaciones de niños y niñas van a tener mayor cantidad de tiempo habitando esos espacios, y que su subjetividad se va conformando ahí, y esto está creciendo a nivel exponencial. Entonces necesitamos prepararnos como sociedad para eso. Y esa es una de las tantas cosas que hace el Ministerio. Por eso que en ese sentido es fundamental. Los discursos de odio, bueno, hay que analizarlos, y parte de la ley Olimpia nos va a permitir, espero, que de acá a 4 años, cuando volvamos a tener un proceso electoral, no sea tan fácil generar esta estigmatización y el odio hacia mujeres y diversidades para conseguir votos. Absolutamente. Bruno Bazán, director de Investigación, Innovación y Promoción del Desarrollo con Perspectiva de Género de la Subsecretaría de Formación, Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad. La última que te quería preguntar es, bueno, efectivamente el Micaela Tech ya está disponible para su descarga de manera libre y gratuita. ¿Dónde lo podemos conseguir? Sí, pueden entrar a la página argentina.gov.ar y pongan Micaela Tech publicación, ¿le parece? Bien. Y también en el Centro G+T, pongan así, Centro G+T de Micaela Tech, hay una versión que es muy resumida de un curso autoasistido, que quiere decir, entran, se loguean y empiezan a leer, hay un par de actividades, y es una introducción para estos temas, porque sabemos que hay muchísima gente, sobre todo por rango etario y porque hace 10 años, por ejemplo, no había oferta de formación disponible, que no tiene idea cuando uno dice sesgo de género, cuando uno dice brecha digital. No sé, para entrar pueden entrar ahí, Micaela Tech, y le va a aparecer tanto la capacitación como el material. Clarísimo. Bruno Bazán, te agradecemos muchísimo por el trabajo y por tu tiempo para contárnoslo. Muchas gracias, espero que tengan una linda jornada. Igualmente.